Muy bien. En la lección de este trimestre, el título general fue En el crisol con Cristo. Y vimos 13 lecciones con temas como el crisol del pastor, los crisoles venideros, ver el rostro del orfebre, calor extremo, viendo al invisible, una vida de alabanza, aguardar en el crisol, etcétera, que trataron el tema general de, vamos a decir, de la purificación espiritual. Pero al final terminamos entonces con la lección número 13 que se titula Cristo en el crisol. Jesús también tuvo que padecer, también tuvo que tener sus dificultades aquí en la tierra y por eso al final de su despedida, o vamos a decir ya al final de su ministerio, Jesús pudo decir, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pero como no es posible hablar solamente de esta lección e ignorar los 12 puntos que presentaron en el folleto toda la semana, me he tomado la libertad de hacer un pequeño resumen general de la temática del trimestre que hemos visto, porque es imperativo, es muy importante, es debido a muerte que entendamos que todo lo que Dios hace tiene una función y tiene una aplicación que nos beneficia a nosotros. El desconocer la función y la aplicación de las obras que Dios ejecuta con los seres humanos y para los seres humanos hace entonces que estemos despistados a todo lo que Dios quiere hacer con nosotros y que estemos no preparados, que estemos desprevenidos a las cosas para las cuales Dios nos está preparando. Y aquí empezamos. Cuando estudiamos el tema de En el crisol con Cristo, cuando estudiamos el tema de las pruebas y de las dificultades que se nos presentan en esta vida, vale la pena volver a recalcar lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo número 12, versículo 11. Si me acompañan, Hebreos capítulo 12, versículo número 11. Dice así, Hebreos capítulo 12, y aquí ya lo encontré. Okay. Hebreos capítulo 12, versículo número 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al principio o al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, y entonces dice Pablo, los que en ella han sido ejercitados. Pablo está utilizando dos metáforas en un solo, ¿cómo se llama? En un solo versículo. Si usted le da para atrás al versículo 9, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días, hablando de los padres, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El apóstol Pablo está diciendo que teníamos, obvio, como existimos aquí en la tierra es porque tuvimos un padre y una madre, y estos padres y estas madres nos corregían para que fuéramos como ellos pensaban que era mejor que fuéramos. Nos educaban y nos disciplinaban como ellos pensaban que era mejor. Y dice ahora, ¿qué más podríamos decir de nuestro Padre Celestial que nos está disciplinando, que nos está corrigiendo, para que entonces, termina él diciendo, participemos de su santidad? En una de las lecciones, de las muchas lecciones que compartimos juntos, explicamos que la vida del cristiano está compuesta de 3 etapas. Está la justificación, que sucede en el momento del bautismo, donde Dios nos declara libre de la culpa del pecado. Está la santificación, que es un proceso que dura toda la vida, que se caracteriza por la liberación del poder del pecado sobre nosotros.
Más adelante, entonces, cuando Jesús venga, experimentaremos lo que es la glorificación, donde esto corruptible se volverá incorruptible. Pero en lo que estamos aquí en la tierra es necesario que participemos de la santidad de Dios. ¿Qué significa participar de la santidad de Dios? Es ser libertados, ser librados del gusto que tenemos hacia el pecado, de la habitualidad de pecar que hemos heredado de nuestros padres. Por eso entonces la obra del Espíritu Santo, quien es que, según Filipenses 2:13, produce el querer como el hacer por su buena voluntad en mí, es una obra que aquí en la metáfora, las dos metáforas que está utilizando Pablo, habla de, número uno, la crianza de un hijo, pero también habla de hacer ejercicio. No es solamente acepté una doctrina, sino que ahora la voy a aplicar a mi vida, la voy a vivir y voy a pasar por un entrenamiento espiritual que me libertará, que me sacará esto de pecado que mora en mí. Por eso el apóstol Pablo decía, lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero hacer eso hago. Por lo tanto compruebo que el pecado mora en mí. Y ya sabiendo que el pecado mora en mí, necesito entonces ejercitarme, aceptar la disciplina de Dios para entonces ser ejercitado en su santidad, para ser libertado del poder del pecado y para entonces, aquí viene lo siguiente, poder pasar por el crisol que Dios me ha puesto. Porque en el último punto hay una verdad que necesitamos entender, pero no me quiero adelantar. Así que, para empezar, Dios necesita que nosotros aceptemos el entrenamiento que Él nos quiere dar a través de la obra del Espíritu Santo. Es un entrenamiento que está diseñado y cuya función es liberarnos de ese poder que el pecado tiene sobre nosotros, ya que está dentro de nosotros y nosotros vemos al pecado como que es parte de nosotros. Por eso decimos mis gustos, aunque sean malos. Lo que a mí me gusta, o sea, lo malo que tenemos lo identificamos como que soy yo. Y Dios ahora necesita venir y hacer de nosotros una nueva persona para que ya siendo un nuevo hombre, una nueva persona en Cristo Jesús, ya yo no tengo gustos de pecado, no tengo atracción, no tengo ese paladar pecaminoso que he heredado por haber nacido de padres pecaminosos y en un mundo de pecado donde se promueve el pecado. Así que esta primera parte es imperativamente importante porque si el cristiano no se somete al entrenamiento que Dios ha diseñado, si el cristiano no se somete a la disciplina que Dios ha establecido, si el cristiano no le da la gana de permitir al Espíritu Santo a través del estudio de la Biblia y de la oración ser cambiado, no podrá ser santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. El mismo Jesús dijo, sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Cómo se ejecuta este entrenamiento? La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice también en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Cuando usted ve la obra del Espíritu Santo, quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y luego lee en Primera de Pedro que somos nacidos de simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios, todas estas ideas convergen en un punto, y es que al acercarnos a la Biblia, así como lo explica el apóstol Pablo, hablando de que es como si fuera un espejo, al acercarnos a la Biblia, Dios entonces ilumina nuestra mente que ha sido, como dice él, entenebrecida por el pecado, oscurecida por el pecado. Nuestro juicio está oscurecido por el pecado. Nos acercamos a la Biblia y como una lámpara, ella entonces ilumina mi camino y me deja ver por dónde me estoy metiendo. Y cuando me doy cuenta que voy por un camino que me parece derecho, pero como dice la Biblia, su fin es un camino de muerte, entonces empiezo a darme cuenta de mis propias faltas y mis propias manchas, porque es específicamente con esas manchas, con esas faltas, con esos defectos, que el Espíritu Santo necesita trabajar en nosotros para que cuando Dios venga no tengamos pecados escondidos. La mayoría de las personas lamentablemente no se acercan a la Biblia y por tanto no tienen luz.
y al no tener luz no se dan cuenta de sus propios defectos. Y para sentirse bien y para sentirse más santo, entonces inventan un cristianismo teátrico, que también a la misma vez es un cristianismo fiscal, porque les encanta acusar a los demás y a ellos les encanta actuar como los santos que nunca han hecho nada, cuando ellos también están tan culpables como el que ellos están acusando. Pero si hago bien el papel de cristiano, si me porto aparentemente bien el sábado en la mañana y luego en la semana hago lo que yo quiera sin que nadie me descubra, pues entonces soy un buen cristiano. Y muchos se han engañado pensando que simplemente con cumplir con la liturgia, la rutina y la acción de ir a la iglesia o de participar, ya con eso están bien. Pero al alejarse de la Biblia, no se están entrenando, no se están dando cuenta de dónde son débiles, dónde están fallando, dónde le está faltando la fuerza, dónde le falta la espiritualidad. Y por eso entonces no se ejercita, no se aumenta la santidad que Dios quiere ver reflejada en la vida de cada uno de nosotros. El punto es este entonces. Todo esto que hemos visto acerca del crisol, todo lo que hemos visto acerca de que Dios nos pone por pruebas y demás, tiene una función. Dios no pierde su tiempo. Dios no pierde sus recursos sin ninguna razón. Él ha determinado que el ser humano se ejercite espiritualmente hablando, se entrene para ser librado de lo que podríamos llamar todas las toxinas del pecado que están dentro de nosotros. Pero, y ahí ya cierro el primer punto, pero es importante y es necesario que entendamos lo siguiente, y es que cuando vamos al libro de Santiago, para que no terminemos peleados, cuando vamos al libro de Santiago, el capítulo número 1, el versículo 12 en adelante dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios gustos, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, esa atracción al pecado que tenemos, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. ¿Qué nos está diciendo aquí en una manera muy poética Santiago? Hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas, hay dificultades que se presentan como una lección que Dios nos quiere dar. Bien, pero necesitamos reconocer que no todo lo que nos cae del cielo es simplemente porque Dios lo quiso así, sino que muchas, para no decir la gran mayoría, de nuestras dificultades son un resultado directo que vino como consecuencia de una decisión negativa que nosotros decidimos tomar. Si yo tomo una decisión errónea y entonces me encuentro en una situación difícil, no puedo pensar que, oh, es Dios que me quiere enseñar, es una prueba que Dios me... No, fui yo el arquitecto y el consumador de esa mala decisión. Y ahora, como resultado de eso, tengo que pasar por este valle de sombra y de muerte. Pero, aún en esos problemas creados por nosotros mismos, Dios nos acompaña y nos quiere dar la sabiduría para saber cómo arreglar el problema. El problema que se le armó a Abraham en su casa, para usar un ejemplo bíblico, así no ofendo a nadie. El problema que se le ocasionó a Abraham en su propia casa por meterse con una mujer que Dios no le había autorizado, cuando nace Ismael y más tarde nace Isaac, y entonces ahora Ismael no quiere a Isaac, y a Agar y a Sara tienen un pleito, etcétera, etcétera, etcétera. No era una prueba de Dios, fue un problema que ocasionó el mismo Abraham cuando decidió no oír a Dios y oír a su mujer. El problema que ocasionó este Adán y esta Eva como consecuencia no fue Dios que introdujo el pecado y la maldad y toda esa cuestión, no, ellos decidieron meterse por un camino peligroso. Aún metiéndose por ese camino, vino el mismo Dios y les
dio una salida a través de Cristo Jesús en Génesis 3:15 cuando promete que vendría entonces un Salvador. Pero, como dice Santiago 1:12 en adelante, no es Dios que nos tienta para ver si caemos, no, somos nosotros mismos que somos atraídos de manera individual. No todos estamos atraídos al alcohol, no todos estamos atraídos al sexo, no todos estamos atraídos a las drogas, no todos estamos atraídos a la fama, no todos estamos atraídos al orgullo. Cada uno de nosotros cojeamos de manera diferente porque estamos atraídos a cosas diferentes. Y es el trabajo de la Biblia aclararnos lo más rápido posible cuáles son esos baches, cuáles son esas debilidades que tenemos en nuestro carácter para que de manera específica vayamos donde el Espíritu Santo y le pidamos que nos cambie eso, que nos ejercite espiritualmente para que podamos superar eso. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y reconocer, como aquel publicano que fue a la sinagoga junto al fariseo, que nosotros somos pecadores y que muchos de nuestros pecados hoy en día se manifiestan en consecuencias negativas que la vemos o en mi vida personal o en la vida de mis hijos. Hay que ser honesto con nosotros mismos porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. El que tapa sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y lo bueno es que, aunque no tengamos suficiente fuerza dentro de nosotros para separarnos de eso malo, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios nos da de su fuerza para que progresivamente vayamos superando esas faltas que tenemos. Pero tenemos que estar conscientes, y este es el segundo punto importante, que nosotros somos arquitectos de muchas de nuestras situaciones negativas. No son crisoles de Dios, no son pruebas de Dios, son consecuencias y resultados de nuestra propia ignorancia, rebeldía o testadurez. Y hay que ser honesto con nosotros mismos y también con Dios. ¿Se entendió esa parte? Porque ahora entonces viene la parte bonita de la lección. Y por último, porque ya el tiempo se me está acabando, y por último, la belleza de lo que Dios hace por nosotros es que la función, la meta, la razón de ser de los crisoles y de los líos y las tribulaciones que a veces tenemos que pasar para crecer espiritualmente y también como persona. Es muy bonito cuando la gente lo dice de que, oh no, es que eso es para crecimiento espiritual y para que se refleje el carácter de Dios en nosotros. Muy bien, eso suena muy bonito. Pero su aplicación real es que cuando usted lee el libro de Mateo en el capítulo 24 y ve lo que Jesús habla acerca del tiempo del fin, se da cuenta que cuando Jesús se refiere a los postreros días, van a ser días difíciles. Tan difíciles que él mismo dice, y si esos días no fueran acortados, nadie aguantaría. Pero por amor a ellos, Dios acortaría esos días. Sabiendo esto, el Señor sabe que para que sus hijos puedan mantenerse en pie, sólidos y afianzados en la verdad, necesitan ser ejercitados, capacitados y cimentados en esa verdad. De lo contrario, cualquier viento de doctrina falsa o cualquier situación negativa va a hacer que, como el hombre que construyó su casa sobre la arena, la primera ola se los lleve. Por tal razón, todo lo que Dios permite que nos suceda, es necesario que lo veamos como un entrenamiento que Dios nos está dando para que, al aceptar ese entrenamiento y al aumentar, podríamos decir, nuestra fuerza espiritual, gracias al Espíritu Santo y a Jesucristo, entonces, cuando lleguen los días difíciles, que ya no sé si ustedes se han dado cuenta, si no están a la puerta, ya pasaron, entonces podamos soportar
porque tendremos la paz de Cristo, no como el mundo la da, sino como Él nos la da. Tendremos el gozo que viene por el Espíritu, no el gozo falso que el mundo nos da. Tendremos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Solamente pasando el proceso de rehabilitación y capacitación que a través de su santa palabra y de la oración el Espíritu Santo quiere producir en nosotros, entonces seremos lo suficientemente fuertes para soportar los postreros días. Porque no es que Dios va a hacer que los días se hagan más fáciles, sino que Dios va a hacer que usted sea más fuerte que el problema que va a llegar. Me explico. Una persona, digamos, lo voy a contar con una historia. En un ejército se metió un soldado en épocas pasadas. Venía una invasión a su tribu, a su aldea, a su ciudad. Y todos los hombres tenían que prepararse para ir a pelear y enfrentar a este enemigo. Cuando este muchacho llega a donde le dijeron que todos los hombres tenían que ir para defender a su pueblo, empiezan a repartir las armas, porque tenían que darle un entrenamiento medio rápido, porque ya el enemigo venía. Cuando al muchacho le dan una espada y él agarra la espada, lo primero que le dice al oficial que lo está entrenando, al tipo que le va a enseñar, cuando agarra la espada, lo primero que dice es, oh, pero esto sí está pesado. ¿Cómo yo voy a pelear con una cosa tan pesada? Y el oficial lo mira y le dice, hazte más fuerte. Dios sabe que solamente los fuertes podrán mantenerse en pie si se sometieron en este tiempo de paz todavía que tenemos al entrenamiento que Dios les quería dar. Porque de lo contrario, cualquier situación difícil hará que nos apartemos del camino. No es que las cosas se harán más fáciles, es que Dios te quiere hacer más fuerte. Pero si no le permites al Espíritu Santo que haga el trabajo que es necesario que haga en tu vida, pues cuando venga la primera ola, tu casa que está hecha de palitos y está sobre la arena, pues entonces se va a ir con la primera ola. Y no vas a poder aguantar ni siquiera ni siquiera un ataquecito de Satanás contra tu fe, porque nunca tuviste fe, porque en realidad nunca te rendiste a la palabra de Dios, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos jugando a la iglesia, pero nunca nos hemos rendido al entrenamiento del Espíritu Santo. Por eso en las iglesias todavía hay chismes, por eso en las iglesias todavía hay pleitos, porque si usted mira en el libro de Gálatas, cuando se habla acerca de los frutos de la carne, están los pleitos, los celos, las contiendas, los chismes. Todo eso son síntomas de que no se han rendido al Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, etc. Y cuando usted mire entonces en el libro de Santiago, cuando habla acerca de lo de la sabiduría divina y la sabiduría, es más, lo voy a leer para que no digan que me lo estoy inventando. Dice Santiago capítulo 3, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención, o sea, pleito en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La mayoría de los cristianos, lamentablemente, no van a ir al cielo porque nunca se rindieron al entrenamiento de Jesucristo, y por tal razón nunca salió de ellos esta sabiduría diabólica, nunca salieron de ellos los frutos de la carne, sino que se mantuvieron peleando, chismeando, fuñendo y fastidiando la paciencia dentro de la iglesia hasta que Cristo venga, y entonces, dice Jesús, allí será el reclamo de, pero en tu nombre, ajá, pero en tu nombre. Y se cumple lo que decía el profeta, Dios le dijo al profeta cuando dijo, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El punto de esta lección no es una cuestión poética, no es una cuestión de, oh,
vamos a hablar de algo abstracto. No, la realidad es que no se, solo se podrá mantener en pie aquella persona que en el tiempo de paz y de misericordia y de gracia que Dios nos ha dado, se afianzó en la palabra de Dios, se entregó a la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y entonces le permitió al Espíritu Santo sacarle de adentro y dejarle ver cuáles son sus faltas, cuáles son sus defectos, porque solamente así se pueden arreglar y aplanar esas estupideces que tenemos dentro de nosotros. Pero la mayoría de nosotros cometemos el error, para nuestra desgracia, cometemos el error de defendernos demasiado, de cuidarnos y apapacharnos demasiado. Y cuando el Espíritu Santo te dice, mira, mijo, tú eres muy orgulloso, mira, mija, tú eres muy chismosa, mira, mijo, tú tienes un problema con el enojo, o mira, mija, tú tienes problema con, qué sé yo, con la vanidad o lo que fuera. Miramos entonces a nuestro alrededor para buscar lo que se llama refuerzo emocional. Y entonces Satanás, que como dice Jesús, y el mundo entero, sabemos que, dice Juan en 1 Juan, sabemos que somos Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Miramos a nuestro alrededor y como vemos que las otras gente están haciendo lo que nosotros hacemos, no, pues entonces yo estoy bien. No es cuestión del otro, es cuestión de tú con Dios. Pero para que seamos amigos, ya voy a terminar ese punto porque también se me acabó el tiempo. Queridos hermanos y queridas hermanas, si usted quiere ir al cielo, tiene que ser, aunque le duela, sincero y sincera con usted mismo. De lo contrario, cuando venga la primera debacle, usted no va a aguantar y Satanás se lo va a comer vivo y usted se va. Si no entiende eso, con todo el dolor de mi corazón, le digo, como decía la canción, que le vaya bonito. Pero ya es tiempo de que dejemos de ser tan miedosos y dejemos de ser tan allanteros, podría decirse en un buen dominicano. Mire, cuando si ni siquiera sus propios hijos creen en la espiritualidad que usted le presenta, revísese. Cuando en su propia casa usted no siente un aroma del cielo, revísese. Cuando en su propia vida usted como que no ha sido muy sincero con usted mismo, porque es una cosa de usted con Dios. Mi hermano y mi hermana, olvídese del crisol. Si usted no es sincero con Dios, Dios no puede hacer nada con usted, porque el que no saca afuera, el que no le confiesa a Dios, el que no confiesa a Dios su pecado, no prosperará. Aunque tenga dinero, aunque le den posiciones en la iglesia y aunque lo respeten, si usted no se sincera con Dios, será un sepulcro blanqueado que cuando Dios venga van a destapar y entonces Jesús va a decir, apartaos de mí, no os conozco. Esta lección no es para que nos sintamos mal. Esta lección ha sido para que nos motivemos y vayamos corriendo a donde Dios para, primero, pedirle perdón por el tiempo perdido y segundo, darle las gracias porque Él se ha tomado el tiempo y ha gastado los recursos, incluyendo al Espíritu Santo, que podría estar haciendo cosas mejores en el cielo, a venir aquí para instruirnos, para entrenarnos, para capacitarnos, para fortalecernos, para que estemos bien aun cuando las cosas se estén destruyendo. Si usted está tan ciego que no se da cuenta de cómo el mundo está, pues lo felicito. Dicen que la ignorancia es un sueño. Pero si usted quiere ir al cielo, entréguese a Jesús. Dele una oportunidad al Espíritu Santo que trabaje en usted y vea en su vida cómo poco a poco el Espíritu Santo lo va cambiando. Eso es el punto central de la lección. Eso de los crisoles, esa es la función
del entrenamiento que Dios nos da a través de las pruebas que Él ha puesto para nosotros. Así como en la escuela nos ponían exámenes, de vez en cuando Dios nos pone un pequeñito examen para que superemos eso y entonces podamos subir a otro nivel. La pregunta es, ¿qué decisión va a tomar usted? ¿Va a ser débil hasta que llegue la guerra y entonces le arranquen la cabeza? ¿O, ahora que todavía tenemos un tiempito de gracia, va a aprovechar usted el tiempo bien y va a arreglar sus cosas con Dios? La decisión es suya, porque al final Dios no va a decir, sálvense todos, no, a cada uno Dios le va a pedir cuenta. Quiera Dios que usted haga la decisión correcta y así entonces su lugar en el cielo nadie se lo quite. Bueno, señores, ya yo terminé. Si tienen alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia o desahogo, me dejan saber.